Muy buenos días para todas y cada uno de los que estamos conectados, sintonizados con el dial del reino de los cielos. Bienvenidos al Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma, España. Yo soy el pastor Héctor Villanueva y junto a mi amada y preciosa esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva, somos las personas que estamos encargadas de sacar adelante este ministerio en el cual usted puede conseguir impartición y revelación de la poderosa palabra del Señor. El día de hoy estamos a domingo 22 de febrero. Ya se nos está yendo el segundo mes de este calendario gregoriano y queremos con ustedes compartir el día de hoy un tema muy hermoso que le vamos a invitar a que usted eh, lo pueda conseguir en el libro de Colosenses, en el capítulo 3. Vamos a ubicarnos en el libro de Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Colosenses capítulo 3, del 5 al 7 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo cual es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. ¿Eh? Gloria al Señor que está hablando en tiempo pasado. Cosas en las cuales vosotros también anduvisteis en tiempo pasado, en otros tiempos, tiempo atrás, cuando nosotros vivíamos sin Cristo en nuestros corazones. Amén. Porque todos y cada uno de nosotros creo que no nacimos en los caminos de Cristo, son pocos aquellos que nacen en los caminos de Cristo, que tienen ese privilegio de levantarse en un hogar donde le enseñan principios y valores que respeten eh, esa revelación, esos principios que vienen del reino de los cielos, pero no fue el caso de nosotros, porque no nacimos en los caminos de Cristo, pero sí nos sirvió esa experiencia para nosotros experimentar y conocer lo que es el mundo. Por eso el mundo, pues, a los que ya estamos convencidos y tenemos firmeza y convicción en los caminos del Señor, no nos seducen las cosas del mundo porque ya las vivimos. Y cuando comparamos, lo ponemos en una balanza con las cosas de Dios, pues aquellos que queremos lo bueno, que amamos lo correcto, que queremos lo mejor para nosotros y nuestros seres queridos, pues nos vamos a inclinar por las cosas espirituales. Amén. Entonces, el día de hoy nosotros nos vamos a fundamentar en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 7, para hablarles acerca de un tema que lleva por título Haciendo morir lo terrenal, para aquellas personas que les gusta anotar, que les gusta llevar un registro de todo lo que conversamos, de todo lo que hablamos, es lo mejor, es lo correcto, porque usted no se tiene que conformar con lo que dice una persona que sale por una pantalla a través de estos medios, sino que usted también tiene la obligación de corroborar esa información que se le está suministrando a través del conocimiento de la palabra. Porque, como decimos en un refrán popular, no pueden estar metiendo gato por liebre. Y
estamos en pleno siglo XXI, donde la tecnología está bien avanzada y nosotros pues invitamos a las personas a que corroboren toda esta información que nosotros transmitimos y la comparen con lo que dice la palabra del Señor. Entonces, dicho todo esto, vamos a comenzar nosotros hablando acerca de este tema que lleva por título Haciendo morir lo terrenal en cada uno de nosotros. Amén. Y alguien dijo en alguna oportunidad, dijo, cambia tu manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de vivir. Y nosotros, en búsqueda de esa paz, de esa felicidad, de ese bienestar familiar, de lo que estábamos conversando hace ratito, lo que hemos conseguido más bien son problemas, lo que hemos conseguido son dificultades en esta vida. Pero hoy, precisamente, nosotros vamos a hablar acerca de las cosas espirituales de Dios que nos pueden ayudar a hacer morir lo terrenal, lo que no nos ha funcionado como el mundo nos quería hacer creer. Entonces, si no nos funciona, pues hagamos morir todas esas cosas terrenales y comencemos a practicar las cosas espirituales que están descritas en la palabra de Dios y que sí funcionan, porque este es el manual de la vida del hombre, del ser humano. Aquel que nos hizo y que nos diseñó se tomó la molestia de dejarnos escrito este manual para que nosotros nos guiemos por él y las cosas nos vayan bien y nos funcionen correctamente en esta vida. Amén. Entonces, en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de los seres humanos viven en este mundo inconformes con su manera de ser o con su manera de vivir. Y esto es lamentablemente lo que ha llevado a muchas personas a tratar de ser lo más parecido posible a alguien dentro de la sociedad. Entonces, es allí cuando salimos a la calle, escuchamos comentarios como, por ejemplo, personas que son flacos, pero que en sus comentarios ellos dicen que quieren ser como los gordos, ¿no? Y viceversa, vemos a las personas que son pasadas de peso, ¿verdad? De kilo, diciendo que quisieran ser como los flacos. Escuchamos comentarios de personas de color negro expresando o queriendo ser como los blancos. Y también hemos escuchado personas que son de tez de color blanca, pues expresando y diciendo cosas como que ellos quisieran ser de color negro. O escuchamos a personas de muy bajos recursos, personas pobres económicamente hablando, que dicen o que quieren ser o vivir en este mundo como los ricos. Y también hemos escuchado personas ricas que teniéndolo todo, pues se sienten vacíos, se sienten infelices y algunos han terminado diciendo que quisieran ser o vivir como viven los pobres. Escuchamos a los adultos queriendo ser jóvenes, escuchamos a los jóvenes queriendo ser adultos o a los que viven dentro de un pueblo queriendo vivir lo que se vive dentro de una ciudad, pero escuchamos a los que viven en la ciudad que quieren vivir la paz y la tranquilidad de los que viven en un pueblo. Y si nosotros hablamos de personalidad, entonces también escuchamos a las personas introvertidas queriendo ser extrovertidas y viceversa. Escuchamos personas extrovertidas que dicen que quieren ser todo lo contrario. Escuchamos a los flemáticos queriendo ser como los coléricos, a los coléricos queriendo ser como flemáticos, a los pacíficos queriendo ser como un poco más violentos o a los que son violentos queriendo ser un poco más pacíficos. Escuchamos a los solteros
queriendo estar casados y escuchamos a los casados queriendo estar solteros. Qué incomprensibilidad la del ser humano, ¿verdad? Y mientras todo eso acontece o sucede, los avances de la ciencia y la tecnología moderna y de la sociedad nos ofrecen una máscara o una careta que maquilla nuestra verdadera identidad. ¿Ve? Una máscara que nos va a ayudar, según ellos, a encajar dentro del medio social donde nosotros nos desenvolvemos. Y lo que hacemos es terminar más confundidos de lo que estábamos al principio, porque en realidad lo que sí estamos perdiendo allí es nuestra verdadera identidad. Entonces, aquí, en este punto, es donde Dios, el creador de todas las cosas, ¿verdad?, nos ofrece la oportunidad a los seres humanos de nosotros nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Es decir, nos ofrece una nueva oportunidad para comenzar un ciclo de vida diferente, para que nosotros descubramos la verdadera esencia de nuestra identidad con la cual nosotros fuimos diseñados desde el vientre de nuestras madres. Vamos a leer un momentito lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 139. Muévase conmigo al libro de los Salmos 139. Vamos a ver lo que dice en el versículo del 13 al 16. Salmo 139. Mire cómo dice, del versículo del 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Dice, más bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. ¿Ve? Y si esto lo compaginamos con lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 45, en el versículo del 9 al 12, mire lo que dice, Isaías 45, del 9 al 12. Dice, hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá al barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Hay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la madre, ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su fundador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos la hicieron. Extendieron los cielos y a todo su ejército yo le mandé. Ya usted ve cómo el hombre, de una forma incomprensible, pues le cuesta aceptar tal cual como nosotros somos. Si somos bajitos, si somos delgaditos, si somos gruesos, si somos negros, si somos blancos, si somos X, pues le cuesta aceptar al ser humano. ¿Ven? Le cuesta aceptar todas estas cosas. Entonces, esta incomprensión de la cual estuvimos conversando ahorita, nos habla claramente acerca de la falta de identidad que nosotros vemos en el ser humano. Y esto viene a convertirse en un vacío existencial que el ser humano trata de llenar
cuando sale a la calle, escúcheme bien, a mendigar la aceptación de lo que ellos no son. Y entonces cuando muchos se convierten en una copia barata de otro ser humano que tal vez es peor que ellos. Y en vez de buscar, sí, en vez de buscar ser la versión original con la que Dios le permitió venir a este mundo, pues ellos se enfocan más en tratar de imitar a otros. Como está diciendo por aquí la pastora, ahora quieren ser gatos y perros y bueno, y párate de contar. Entonces, por eso es que estamos hablando acerca de este tema, haciendo morir lo terrenal, porque eso terrenal que hemos venido nosotros poniendo en práctica en nuestra vida, lo que nos ha venido conduciendo es hacia un precipicio, hacia un camino sin salida. Entonces vamos a cambiar la filosofía, vamos a irnos al manual de la vida del hombre a ver qué es lo que dice Dios, el que creó la vida del ser humano, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que todo nos vaya bien. ¿Amén? Entonces, las Sagradas Escrituras dicen que al Dios a quien nosotros servimos es un Dios todopoderoso, es invencible, imbatible e insuperable en batallas, porque Él, según acabamos de leer, fue quien creó los cielos, los mares, la tierra, las montañas, el cosmos, la galaxia y por último hizo al ser humano. Y como Dios es un espíritu, ¿verdad? Él mismo estableció leyes espirituales que le impiden a cualquier ser espiritual intervenir en el mundo físico donde nosotros vivimos, los seres humanos, porque si lo hiciesen, pues sería una ilegalidad y quien lo hiciese podría sufrir penalidades, yo diría, del Tribunal Supremo del Reino de los Cielos, penalidades eternas, que son eternas y que son para siempre, porque si Dios lo dijo de esa manera, pues la única forma de que el ser humano se pudiese manifestar en la vida de los seres humanos, pues tenía que ser a través de un cuerpo físico como Dios se lo hizo a los seres humanos, ¿verdad? Tal cual como lo hizo legalmente, escúcheme bien, nuestro principal adversario, el diablo, cuando según el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo del 1 al 6, vemos que Satanás se manifestó a través del cuerpo de una serpiente en el huerto del Edén. Se le manifestó al primer hombre y a la primera mujer llamado Adán y a Eva para poder engañarlos y hacer que desobedecieran a Dios y poder de esta manera desconectarlos de su creador. Y esto era con el propósito de destruirlos, como actualmente estamos viendo que lo está haciendo con toda la humanidad. Entonces, era una manera legal de hacerlo. No existían otros seres humanos, solamente había un hombre y había una mujer, Adán y Eva. Y para poder manifestarse desde la dimensión espiritual a la dimensión física de los seres humanos, necesitaba un cuerpo físico como el que tenían los seres humanos. Pero como no había más seres humanos, pues lo que se consiguió fue a una serpiente y entonces es cuando toma forma de serpiente y comienza a interactuar con esos seres humanos hasta que los engañó y los desconectó de Dios. Entonces, esa fue una ley espiritual que Dios estableció en el mundo espiritual para que ningún ser espiritual irrumpiera en el mundo físico, sino única y exclusivamente de esa manera. O como lo hizo Dios Padre cuando vino a este mundo a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret para sacrificarse a favor de toda la humanidad. Pagar de esa manera el precio por todos nuestros pecados y restituir la caída del hombre, brindándonos entonces
de esa manera una nueva oportunidad para nosotros poder comenzar de nuevo. Pero ahora agarrados de la mano de Dios y obedeciendo todo lo que Él dejó escrito aquí en su palabra. Por eso es que decimos que Dios necesita del hombre. Dios necesita de su iglesia, la cual venimos a ser todos aquellos que confesamos a Jesucristo de Nazaret como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Y dicen las Escrituras que nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, Dios necesita que nosotros nos convirtamos en sus ojos, nos convirtamos en sus manos, nos convirtamos en sus oídos, nos convirtamos en sus pies en esta tierra para que se haga su agradable y perfecta voluntad entre los hombres. Porque ¿quién es la persona más indicada para hablarle del plan de salvación de Dios a un científico sino otro científico? O para hablarle a un político sino otro político? O para hablarle a un deportista sino otro deportista? Es decir, otro ser humano que haya tenido un encuentro personal con el Dios que creó los cielos y que creó la tierra. ¿Amén? Ahora, el gran problema de todo esto está en que en las condiciones de pecado como estaba el ser humano, Dios lamentablemente no podía hacer nada por ello, porque dicen las escrituras que Dios no puede estar donde está el pecado. Y fue por eso entonces que Dios diseñó el plan de salvación para restituir la condición del hombre, devolverle la posición original que el hombre tenía al principio cuando fue creado en el huerto del Edén, y poder usarlo para manifestarse a los hombres a través de los mismos seres humanos. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret con su sacrificio en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa, nos limpió de todo pecado para que nosotros pudiésemos interactuar con Dios como lo hacían Adán y Eva en el huerto del Edén cuando ellos no habían pecado, cuando no habían desobedecido delante de Dios. Pero siempre hay un pero. Para poder convertirnos en instrumentos en las manos de Dios, nosotros tenemos que creer que somos dignos de ser usados por Dios y que Dios necesita de nosotros. Es decir, que nosotros tenemos que entender que somos merecedores del sacrificio de Jesucristo de Nazaret, porque en realidad la realidad del caso es que nosotros somos tan valiosos y somos tan importantes para el reino de los cielos que Dios Padre se despojó de su unigénito Hijo, de lo más precioso, de lo más valioso que tenía en el reino de los cielos, para enviarlo aquí a la tierra a pagar un precio de sangre por ti y por mí, que Dios sabía que éramos tremendos pecadores. Y con todo eso, pues entonces Dios ofreció la vida de su Hijo Jesucristo para que a través de su sacrificio nosotros fuésemos perdonados. Por eso es que sí somos dignos, por eso es que somos valiosos, es que somos importantes, porque yo me he conseguido gente con la que, bueno, como que se dejan utilizar por el mismísimo diablo, porque te dicen en la cara, así, y después de tantos cigarrillos que te fumaste, y después de tantas groserías, después de tantas malas palabras, después de tanto adulterio, después de tantas peleas, después de tanto chisme, de tanto engaño, ahora sí te convertiste en un hijo de Dios. Pues sí, las escrituras dicen que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, según lo que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es un amor tan grande que Dios tiene por la humanidad que no lo pudo describir aquí en Juan 3:16 y puso de tal manera amó Dios al mundo, porque somos dignos, porque somos valiosos, porque somos importantes para el reino de los cielos. Amén. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos esto porque
es precisamente donde Dios comienza a procesar la vida del ser humano en la mente y en el corazón para que nosotros terminemos creyendo en el sacrificio de Jesucristo de Nazaret, terminemos recibiendo el perdón de nuestros pecados y podamos entonces ser utilizados por Dios o ser instrumentos en las manos de Dios. No sé si me estoy haciendo entender este momento. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, le digo algo. Mire, el ser humano, para que el ser humano pueda llegar a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, primero Dios necesita transformar la mente y el corazón del hombre, porque el hombre nunca podrá experimentar algo nuevo en su vida si primero no recibe un cambio en su mente y en su corazón. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros estábamos solteros, miren, nosotros teníamos una manera de pensar, ¿eh? Porque éramos solteros. Pero cuando nosotros contraemos matrimonio y nos casamos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque ahora se trata de fusionar dos mentalidades distintas en una sola carne. Y el que lamentablemente no acepte ese cambio, bueno, es aquel que va a fracasar en el matrimonio y aunque se vuelva a casar más adelante, le va a suceder exactamente lo mismo. Porque no se trata de encontrar la pareja perfecta, sino de cambiar nuestra mentalidad para que cambie nuestra manera de vivir. Así es que funciona la mente del ser humano. Ahora, aquí es donde viene la gran dificultad, porque todos los procesos en esta vida son difíciles y a nadie le gusta ser procesado. Pero si nosotros queremos llegar a ser útiles en las manos de Dios, si queremos llegar a alcanzar la felicidad y si queremos que todo lo que nosotros hagamos nos salga bien en esta tierra, primero nosotros necesitamos ser procesados por Dios para que aprendamos a hacer morir lo terrenal, es decir, lo que nosotros veníamos practicando hasta antes de conocer las cosas de Dios y comenzar a practicar las cosas espirituales, es decir, para quitarnos todas aquellas cosas que veníamos practicando y que nos separaban más bien de Dios. Y esto es lo que técnicamente en las Sagradas Escrituras se llama morir al orgullo o morir al viejo hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces vaya notando. Mire, dentro de cada ser humano existen dos tipos de personalidades. En primer lugar, tenemos el hombre natural, que es el que nosotros vemos por fuera, la figura externa. Y en segundo lugar, tenemos al yo interno de la persona, que es la personalidad que no vemos, pero que existe y que va por dentro del individuo. Y esa personalidad es dirigida por lo que nosotros conocemos como el orgullo, el egocentrismo del hombre, la desobediencia y los deseos de la carne del ser humano, que son conocidas técnicamente a través de las Sagradas Escrituras como la personalidad interior de un individuo. ¿Me van siguiendo hasta el momento? Gloria a Dios. Entonces, vamos a describir lo que es el orgullo. Mire, el orgullo es el exceso de autoestima de una persona o que una persona tiene de sí misma. Es decir, todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa de sí mismo, él cree que está por encima de todas las demás personas que están a su alrededor. Eso pudiéramos definirlo como un concepto de orgullo. Y usted pudiera decir, pastor, entonces quiere decir que la autoestima o el que tiene autoestima es malo. Pues yo le voy a decir que no, porque miren lo que dice Romanos, el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 3. Vaya conmigo a Romanos 12:3. Mire cómo dice aquí. El apóstol Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto
subraya esa palabra, concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, esto quiere decir que el problema es cuando cada uno de nosotros superamos estos límites que dice la palabra del Señor. Allí es cuando nosotros nos convertimos en personas orgullosas, porque debemos tener autoestima. Lo que pasa es que no debe estar por debajo de nuestro nivel o por encima de nuestro nivel. ¿Eh? Como dice aquí, no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y eso es lo que nos conseguimos hoy día dentro de la sociedad, con personas que se creen lo que no son o lo que no tienen, ¿ves? O viceversa, personas que tienen un mal concepto de sí mismos y se ven entonces como lo más bajo de este mundo. Entonces, una persona orgullosa, ¿verdad? Es una persona con exceso de autoestima, es una persona que se molesta por todo, es rebelde, desobediente a las autoridades, es dominante, altanera, prepotente, todo le molesta, todo le incomoda, todo le huele, y si no están de acuerdo con ella, pues se levanta y se va o se revela contra quien sea. Usted nunca va a ver una persona orgullosa arrepintiéndose de lo malo que ha hecho, porque una persona orgullosa es una persona que no pide perdón, una persona que no se humilla delante de nadie, siempre tuerce la verdad y no reconoce sus propios errores cuando los comete. Entonces, adicionalmente, una persona orgullosa también es ambiciosa, porque nunca se sacia de nada, siempre quiere más, quiere lo suyo, quiere lo ajeno y quiere también lo de los demás, porque su apetito es voraz e insaciable. Ahora, ¿cómo será la vida de una persona orgullosa? Mire, en la vida de una persona orgullosa todo gira alrededor del yo de esa persona. Y esa condición hace que esa persona viva única y exclusivamente para satisfacer y saciar las ambiciones de ese yo entronado, ese yo que está allí en primer lugar, que solamente se interesa por sí mismo. Y esto convierte a una persona orgullosa en independiente, en egocentrista, en envidiosa, en celosa, en una persona desleal, ambiciosa, infiel, codiciosa, traicionera y parte de contar. Y cuando esa persona no logra los objetivos que se propone, mire, se llena de odio, de rencor, de rabia, de ira, de frustración, de depresión, de deseo de venganza y se vuelve amarga contra todo lo que está a su alrededor en esta vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede el hombre que inicialmente fue hecho bueno y perfecto en las manos de Dios, cómo puede o cómo pudo el hombre terminar transitando por un camino de tanto pecado, de tanta maldad, como el que hoy día estamos viendo dentro de la sociedad? Es una pregunta valedera que podemos hacernos entre nosotros. Y la respuesta es que cuando Dios creó al hombre, cuando creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ellos tenían el ADN de su Padre Celestial. Ellos tenían comunión con Dios porque habían sido hechos sin pecado y ellos vivían en santidad. Y dicen las Sagradas Escrituras que eso les permitía a ellos hablar cara a cara con Dios. Pero cuando apareció nuestro principal adversario, nuestro principal enemigo, el diablo, quien los engañó, ellos tomaron la mala decisión de desobedecer y rebelarse contra la orden que Dios les había entregado y se contaminaron con la naturaleza del diablo. Así fue como entonces nació dentro de ellos, del ser humano, el germen del pecado. Y esto es lo que le abrió ante ellos el camino de la muerte, el camino de la enfermedad, de la depresión, de la tristeza, cosas que ellos no conocían al principio. Y de esa manera
entonces labraron para sí su propio destino, un camino que los está llevando hacia el camino de la perdición y un camino que lamentablemente pues no trae o no va a traer nada bien o bueno para los seres humanos. Entonces, por esa razón, todos los seres humanos que nacen o que vienen a esta tierra, pues desde el vientre de su madre ya traen esa naturaleza de pecado, de rebeldía, de independencia, de desobediencia, lo cual tiene sus raíces en Satanás, y los que practican tales cosas sin saberlo están siendo manipulados directamente por el mismísimo diablo. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, y él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso fue lo que vino a hacer Jesús con nosotros. Pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero fíjese el verbo en el cual está diciendo Pablo, éramos tiempo pasado, porque la palabra también dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esto quiere decir que cuando una persona tiene el orgullo entronado en su vida, ¿verdad? Esa persona va a vivir en este mundo única y exclusivamente para satisfacer los deseos de su carne, sin importarle si de esa manera está agradando o están desagradando a Dios. ¿Y usted quiere saber cuáles son los deseos de la carne? Pues lea el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo del 19 al 21. Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21. Usted va a conseguir allí los deseos de la carne. Y esos deseos de la carne que están allí descritos son los que no te dejan ayunar, son los que no te permiten orar, son los que no te dejan vigilar, porque la carne solo quiere comer más, dormir más, descansar más o hacer cada vez menos cosas que le agraden a Dios. Y ese era el conflicto al cual se refería el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Vamos a leerlo rápidamente en el capítulo 7, versículo del 19 al 23. Mire cómo dice. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ya usted ve cómo ese conflicto que llevamos por dentro, queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, y cuando no queremos hacer lo malo, entonces somos reprendidos por ese conflicto que tenemos dentro. Entonces, el lugar más ¿cuál sería la palabra? Donde el lugar donde nosotros pudiéramos conseguir o ver mayores desastres de una persona que no ha muerto el yo y que es dominada por el orgullo, ¿sabe dónde es? En el matrimonio. Y la única manera de poder convertir esas dos personalidades, ¿verdad? Porque un matrimonio se compone de un hombre y una mujer, y convertir o funcionar esas dos personalidades en una sola carne es muriendo a lo terrenal,
o al orgullo del hombre, del ser humano. Yo no sé si usted ha escuchado en alguna oportunidad expresiones como esta: a mí nadie me va a pasar por encima, yo no me dejo doblegar por nadie, a mí se me respeta, primero me divorcio antes de vivir para ella o para él, satisfaciéndolo a él. ¿Lo ha escuchado usted? Bueno, eso es común oírlo dentro del matrimonio. Y déjeme decirle que las últimas generaciones que se están levantando en estos últimos tiempos también están enfocadas en sí mismas, porque estas nuevas generaciones no permiten que nadie los corrija en su forma de pensar, en su forma de vivir, en su forma de comer, en su forma de caminar. Ellos solo quieren ser dueños de sí mismos, quieren vivir como ellos creen, como ellos piensan, como ellos sospechan, pero lo que menos quieren es que alguien los corrija, ¿eh? Y lamentablemente no se dejan enseñar por nadie, y eso es una mala señal. Ahora, dentro de las iglesias de Jesucristo, también se ha infiltrado este germen del pecado, porque hoy día se está predicando un evangelio light, ¿eh? O un evangelio de mucha tolerancia dentro de las iglesias. Pero déjeme decirle que es un evangelio que no cambia a nadie. Si nosotros estamos buscando un cambio de vida porque estamos cansados de las cosas del mundo, porque estamos cansados de que nos vaya mal, pues ese tipo de ideología o de pensamiento, lamentablemente, no va a producir ningún tipo de cambio, ¿verdad? En la vida de las personas, porque esas iglesias eh, lamentablemente no van a demostrar el poder ni la gloria de Dios, porque lo que hacen es comprometer los principios de la palabra de Dios, y lo que buscan es más bien tratar de entretener a la gente. Tratan lamentablemente de no incomodar a nadie, y mucho menos a aquellos que son dueños de negocios o aquellos que diezman bien. Pero déjeme decirle que Dios le ha traído usted a una iglesia de reino, una iglesia donde usted va a recibir la correcta enseñanza de la palabra de Dios, donde usted va a abrir los ojos, donde usted va a conocer la verdad, y esa verdad te va a hacer libre y te va a ayudar a crecer y a madurar espiritualmente en esta vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora, présteme atención, porque cuando un ser humano recibe a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, dice la Sagrada Escritura que su espíritu nace de nuevo, pero su alma permanece cautiva en la vieja naturaleza del pecado que esa persona practicaba. Y para poder recibir todos los beneficios de la obra redentora de Jesús, que Jesús nos trajo en la cruz del Calvario, primero su alma necesita rendirse a Jesucristo para luego atravesar por un proceso de muerte en su vieja naturaleza de pecado, y de esta manera poder nacer de nuevo una vida de santidad, y así entonces experimentar la transformación a través de la muerte del yo, o haciendo morir lo terrenal, como estamos conversando, hablando, ¿verdad? Porque de esa manera, pues nosotros podemos llegar a experimentar lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Porque le digo, si no hay muerte al yo, si no dejamos a un lado la vieja naturaleza o lo terrenal que está dentro de nosotros, lamentablemente no habrá ningún tipo de transformación en la vida de las personas. Y difícilmente una persona pueda llegar a experimentar este cambio, esta naturaleza en su vida, si no le entrega el control de su vida o lo pone en manos de Dios. Amén. Porque para poder disfrutar todas esas bendiciones que Dios tiene para sus hijos, primero tenemos que morir al yo, tenemos que hacer morir lo terrenal dentro de nosotros para que entonces podamos cambiar para bien. Y a partir de ese momento, entonces experimentar todas las cosas buenas, agradables y correctas
que Dios tiene para nuestras vidas. Mira lo que dice el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 29, versículo del 38 al 39. Éxodo 29, del 38 al 39 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro de los corderos ofrecerás a la caída de la tarde. Esto era una ordenanza que Dios le había establecido a los sacerdotes de aquel entonces, en la antigüedad. Les había dicho, o les pedía que ofrecieran todos los días un doble sacrificio delante de Dios, porque lo que atraía la presencia de Dios era precisamente ese tipo de sacrificio que se llevaba al altar. Y de la misma manera, hoy día, usted y yo como hijos de Dios, pues debemos ofrecer sacrificio delante de Dios todos los días. Todos los días, usted y yo y todos los que tenemos a Cristo en el corazón, debemos quemar en el altar esos malos hábitos, esos conceptos equivocados. Ese mal carácter debe ser quemado y ofrecido diariamente delante de Dios. Y tenemos entonces que aprender a morir completamente al yo, a lo terrenal, a todo aquello que se llame orgullo, y no a medias, ni a 3/4, como se suele hacer cuando estamos asando una carne, sino completamente. Amén. Porque la muerte al yo en la vida del creyente tiene que ser un evento donde le ofrecemos el sacrificio de lo más valioso para nosotros. Y a nosotros, cuando se trata de algo valioso, pues nos cuesta desprendernos de ello, nos cuesta soltarlo para dárselo a otro para que tenga el control de ello. Entonces, todo creyente tiene que tomar la decisión de hacer morir una de las dos naturalezas de las que hablamos que había dentro de nosotros, o al hombre exterior o al hombre interior, porque no pueden convivir dos naturalezas en una misma persona, porque o se le va a dar más relevancia al uno y se va a relegar al otro, o viceversa. Entonces, tenemos nosotros que decidirnos por cuál de estas dos personalidades, hacia dónde nosotros nos vamos a inclinar: hacia la personalidad que busca las cosas terrenales de este mundo, o hacia la personalidad que busca las cosas espirituales de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer lo que dice Colosenses 3, capítulo 3 del 5 al 10. Vamos rápidamente al libro de Colosenses. Estamos terminando ya. Colosenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 5 al 10. Mire cómo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido más bien del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Es decir, que estamos llamados a renunciar a esa vieja naturaleza, a vaciarnos de nosotros mismos, a despojarnos de todas aquellas cosas
¿verdad? Que nos impiden conectarnos con Dios para tomarnos de la mano del Señor y hacer las cosas ahora a la manera del Señor, no a la manera de los hombres, sino a la manera del Señor. Entonces, de esta manera, nosotros, pues, haciendo morir aquellas cosas antiguas, viejas, que nosotros practicábamos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, que no nos funcionaron, que más bien nos trajeron dificultades, que nos trajeron inconvenientes, pues hagámosla a un lado, comencemos nosotros a practicar lo que Dios dice en su palabra y comencemos a hacer morir esas cosas terrenales, que es lo que nos impide más bien conectarnos con las cosas de Dios. ¿Ve? Porque los deseos de la carne o dentro de los deseos de la carne, ¿ve? La carne va a querer descansar más, dormir más y hacer menos cosas que agraden a Dios o que nos conecten con las cosas del Señor. ¿Ve? Y es por eso que tenemos que dejar o hacer a un lado esas cosas terrenales para nosotros comenzar a poner en práctica las cosas espirituales que Dios estableció en su palabra. Y lo principal y fundamental que acabamos de ver es que para llegar a eso, pues tenemos que hacer morir al yo, al orgullo, a la vieja naturaleza del hombre, para poder nosotros entonces comenzar a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Amén. De tal manera que, dicho todo esto, pues ahora yo quisiera dirigirme hacia aquellas personas que me han venido escuchando, aquellas personas que han entendido, que han probado con todas las cosas en este mundo y nada les ha funcionado, pues yo creo que Dios te está dando la oportunidad para que el día de hoy tú puedas probar a Jesucristo de Nazaret. Tú puedas probar o darle oportunidad en tu corazón a las cosas espirituales de Dios para que tu vida comience a cambiar, para que tu vida comience a florecer o a dar el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Y si lo has pensado de esa manera, pues allí tal cual donde tú estás, yo te voy a invitar a que tú puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. El día de hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. El día de hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, de ocultismo o de malos patrones de conducta que me separaban de ti, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, entonces te felicitamos porque dice la palabra del Señor que te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Y ahora como tal, pues tú tienes el privilegio de conversar, de hablar con Dios, de presentarle tus problemas a Dios para que entonces Dios pueda conseguir esa puerta abierta y entrar como un caballero y comenzar a obrar en tu vida, comenzar a cambiar cosas para bien, porque estamos completamente seguros de que de malo vamos para bien vamos para mejor, de mejor vamos para excelente y vamos a ir subiendo de nivel en nivel hasta que nosotros podamos convertirnos en lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Si no tienes un lugar donde reunirte, un lugar donde te puedan enseñar la palabra del Señor, nosotros te invitamos a que tú te puedas conectar con nosotros todos los domingos a la 1 de la tarde, hora canaria, para la gloria y para la honra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana.